Estamos con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a quien le agradecemos que nos reciba en esta hermosa biblioteca. Martí, la pregunta obligada: ¿cómo van las cosas ya al frente con las riendas de la Ciudad de México? Gracias por recibirnos. Mira, bastante bien, afortunadamente. Llevamos aquí 2 semanas, un poquito más, y todo ha salido bastante bien. Hemos tenido, pues ya saben cómo es la Ciudad de México, varios temas fuertes. Primero el tema de los comuneros contra la tala de árboles. Luego vino todo el tema de los trabajadores de la salud, que requerían información sobre el proceso de basificación que van a tener ahora a través del IMSS Bienestar. Y también pues temas cotidianos relacionados con la seguridad ciudadana y con otros temas. Pero aparte de estos temas que tenemos que enfrentar y que se han enfrentado bien en estos días, estamos echando a andar nuestra propia agenda de trabajo. Precisamente ahorita vengo de una de las colonias del programa que se llama 333, Bienestar para tu Colonia, que es un programa de concentración de servicios de todo tipo y programas de todo tipo por colonia en las 333 colonias de mayor marginación y conflictividad social. Entonces venimos de una colonia, bueno, de un pueblo, venimos de San Miguel Amantla, pueblo de Azcapotzalco, y ahí estaban todos, ¿no? Servicios urbanos, estaba la Procuraduría Social, el DIF, Secretaría de Bienestar, en fin, todas las áreas concentradas con el objetivo de dar respuesta a cada uno de los planteamientos de la gente, que esto es muy importante, y tuvimos una respuesta muy buena. Y así voy a estar. Entonces vamos a ir colonia por colonia de estas colonias. Esta es una ruta que tenemos de trabajo. Luego hay otra parte que son las escuelas. En las escuelas hay varios programas que se crearon con la doctora Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, La Escuela es Nuestra, la beca de bienestar para niñas y niños, el internet gratuito en las escuelas. Y entonces platicamos con las comunidades escolares sobre esos programas y sobre otros temas que tienen, de tal forma que yo aquí en la oficina voy y vengo, o sea, apenas muy poquito. Toco base y luego salgo otra vez a alguna reunión fuera de la oficina, y al mismo tiempo atiendo los gabinetes. Tenemos varios gabinetes. Son gabinetes, por ejemplo, de seguridad ciudadana, se reúne todos los días a las 7 de la mañana, pero está el gabinete también de la construcción de la línea 1 del metro, el gabinete de la construcción de la línea 3 del cablebús, el gabinete que se realiza junto con el gobierno federal para la transformación de la sección 4 de Chapultepec. Todo un proyecto se llama Chapultepec Naturaleza y Cultura. Y luego tenemos gabinete de agua, de obras públicas, en fin. Es decir, esa es la parte interna. Digamos que el trabajo que realizamos, ya lo dije, pero lo voy a especificar, se divide en 3 partes. 1, atender lo emergente. 2, atender lo que está en proceso de obra. Y 3, atender lo nuevo, especialmente todo lo que tenga que ver con contacto con la gente. Recuperar, intensificar este contacto con la población de la Ciudad de México. Sí, intensificar. Eso es muy importante, porque además es parte de nuestro proyecto, es lo que nos distingue. O sea, un gobierno conservador es un gobierno de élites, se aleja de la gente porque se organiza alrededor de intereses, sobre todo grandes intereses económicos. Pero un gobierno progresista y de izquierda, tiene el deber de organizarse con la gente, cerca de la gente, establecer lazos con la gente, porque como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que saca a flote el proyecto. Además, frente a cualquier dificultad. Recuperar lo que se haya perdido en el pasado proceso electoral en la Ciudad de México rumbo al 2024. Bueno, eso le corresponde al partido. El partido tiene que hacer su chamba, tiene que hacer su tarea político-electoral. Nosotros como gobierno no lo podemos sustituir,
Pero lo que sí podemos hacer es fortalecer el gobierno, fortalecer la base popular del gobierno y afirmar a la Ciudad de México como una entidad progresista. Aquí es un espacio de avanzada. Bueno, ustedes saben, aquí nació la pensión de adultos mayores, aquí nació el programa de libros de texto gratuito para secundaria, aquí nació el matrimonio igualitario, aquí fue la primera entidad federativa en descriminalizar a las mujeres. Esperemos que esté viendo Vicente Fox, porque ya ves que se atribuye esto de No, la hombre. pensión a adultos mayores. No. Con Vicente Fox hubo todo un debate. Con Fox hubo todo un debate. Porque cuando empieza la pensión de adultos mayores, que se anuncia en el 2000 y comienza en el 2001, el gobierno federal decía: eso no lo resiste ningún sistema de finanzas públicas, va a tronar las finanzas de la Ciudad de México, eso es populismo, eso es asistencialismo, eso es derroche. En fin, todos los argumentos que lanzaban eran en contra del programa, el gobierno federal. Y sin embargo, sale adelante la pensión de adultos mayores. Aquí en la Ciudad de México, porque afortunadamente tenemos una memoria histórica, en el año 2002 se juntan el PRI y el PAN para impugnar la pensión universal y buscan a través del presupuesto crear una pensión pequeñita que apenas beneficiaba a la cuarta parte de los adultos mayores. Y el gobierno de la ciudad, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ir a la Corte para reivindicar sus facultades como gobierno de organizar sus programas sociales. Y la Corte, por cierto, le dio la razón. Pero si hubiera sido por los partidos conservadores, la pensión universal de adultos mayores no existiría. Entonces fue toda una lucha ideológica contra todo eso que decían, que es asistencialismo, populismo, no sé qué, jurídica para defenderla, incluso en tribunales, política administrativa para abrirle paso, incluso internamente fue una batalla para hacer conciencia de que era perfectamente viable financieramente esa pensión de adultos mayores. Entonces, pues es resultado de toda una lucha. Por eso es un deleite, Luis Guillermo, platicar con Martí Batres. El propio presidente lo ha reconocido. O sea, si alguien sabe de la Ciudad de México es Martí, porque ha estado desde abajo y desde hace muchos años, y esto es lo sabroso. ¿Cuál es el principal reto? Tú conoces la ciudad de pe a pa. ¿Cuál es el reto, el desafío principal del jefe de gobierno Martí Batres? Depende de qué quieras ver, desde qué óptica, porque son varios retos. Un reto muy importante es mantener la paz social, la estabilidad de la Ciudad de México. Siempre es un reto del gobierno, de cualquier gobierno, también de nuestro gobierno. Un reto fundamental también, desde mi perspectiva, esto es muy importante, es reafirmar a la Ciudad de México como una ciudad progresista y de derechos individuales y colectivos. Lo has mencionado 2 veces, es algo que realmente te importa. Ese es un reto muy importante, es decir, estamos en un proceso de transformación y esa transformación pues implica siempre nuevos, digamos, paquetes de reformas, otras reformas progresistas, así cada etapa tiene sus reformas y estamos entonces afianzando, fortaleciendo, consolidando algunas y tendrán que venir nuevas reformas progresistas. Eso es todo un reto. Martí, ahí va, sin filtro y sin censura, pero lo teníamos en agenda. ¿Te tocó bailar con la más fea en estas decisiones y en estos arreglos políticos para que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pudiera buscar la coordinación de la defensa de la transformación? Y lo digo con mucho respeto, porque es un honor ser jefe de gobierno, aunque sea, y lo digo, insisto, con mucho respeto, por 1 año y medio. Pero en realidad Martí Batres era favorito o de los favoritos rumbo al proceso interno de selección de candidato o candidata para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el voto popular, el voto de la gente. Mi opinión es que ha sido una situación a lo mejor difícil de digerir, difícil de asimilar para Martí Batres.
¿Estoy muy alejado de la realidad con este análisis que hago? Sí, estás muy alejado. Porque en realidad para mí es un orgullo ser jefe de gobierno y consolidar un conjunto de cambios que empezaron en esta administración que inició la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ¿no será siempre a la sombra de Claudia Sheinbaum la marca que pueda dejar Martí Batres? Somos parte de un proceso de transformación, somos parte de un gran movimiento y yo en cada momento he hecho la aportación que me ha correspondido con sensibilidad y una lectura política de los momentos. No siempre es posible planificar todo exactamente, porque las coyunturas políticas se van presentando de maneras accidentadas y uno debe leer rápido las condiciones, la coyuntura y tomar decisiones. Por supuesto que podía tomar otra decisión, podía decir, no, yo me voy a la encuesta para el periodo de los... ¿Te pasó por la mente? Periodo de los... Por supuesto que sí, como también pues, hay otras alternativas, siempre en la acción política. Puedes tener un lugar en el proyecto de transformación aquí, allá o acullá. Nacional. Sí, y he tenido diversas responsabilidades. Y en cada una de las responsabilidades he buscado cumplir, hacer una aportación, crear, en fin. Por ejemplo, hace 6 años que buscamos la candidatura a la jefatura de gobierno, finalmente me correspondió ir al Senado de la República y en el Senado, bueno, pues desplegué mi trabajo para ser presidente del Senado y después para impulsar un conjunto de iniciativas de las cuales estoy orgulloso. Digamos, no era el plan, pero finalmente eso sucedió. Y presenté, por ejemplo, la iniciativa para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo de la inflación. Entonces, esta política que impulsa el presidente ahora está en la ley, claro, en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Por ponerte un ejemplo, impulsé otra reforma para prohibir los castigos corporales y humillantes a las niñas y los niños, por ejemplo, ¿no? Y eso mereció un reconocimiento de diversas organizaciones que se dedican a los derechos de la infancia, por ponerte otro caso. No soy el autor de la iniciativa para eliminar la partida secreta del presidente en el presupuesto, el autor es Pablo Gómez, pero sí te puedo decir que si no hubiera estado yo en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, muy probablemente esa iniciativa se hubiera quedado congelada ahí en el Senado y no se hubiera aprobado. Yo la empujé para que finalmente se aprobara. Entonces, estoy muy satisfecho de la labor que hice en el Senado y en su caso también estaré satisfecho si trabajo bien de la labor que haga aquí al frente del gobierno de la ciudad durante este lapso. Déjame insistir, Luis Guillermo Martí, jefe de gobierno de la Ciudad de México, sin afán de otra cosa más que darle claridad a la audiencia de Sin Censura. Y creo que mucho de lo que aprecia la audiencia es... pues conocer a los personajes, incluso a través de sus respuestas en las entrevistas. Entonces explícanos, Martí Batres, ¿qué diferencia entiende de tener que dar la cara en esta coyuntura política y ser nombrado jefe de gobierno a ser elegido jefe de gobierno? Todo es reto, Vicente. No hay alternativa fácil, no hay vía automática a nada. Esto es reto y lo otro también, te lo puedo decir así. Llega la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y te dice: te quiero proponer que seas el jefe de gobierno a partir de pasado mañana. Tienes que tomar una decisión. Entonces tú puedes decir, sí, no, me espero. Pero aquí es una decisión que tienes que tomar rápido y es eventualmente una toma de posesión del gobierno inmediata, con una claridad de un programa que se viene realizando.
Y además con el sello que tú mismo le vas a imprimir con tu trabajo, porque cada persona hace el cargo. Ahora, la otra cosa es, podía decir, no. Y además tenía plena libertad para eso, ¿eh? No es ninguna imposición. Podía decir, no, me voy a la encuesta. Pero ahí tienes también otros retos. O sea, no era automático. Era pasar la prueba de la encuesta y luego la prueba de la elección. Y ahí son un conjunto de elementos que aparecen hasta el tema del género, hasta muchos otros. Entonces, pues claro, uno era un reto, el otro también, cada uno tiene sus bemoles, cada uno tiene sus pros y sus contras. Aquí tú puedes decir, 6 años te dan más tiempo para desarrollar un programa, cierto, pero también es cierto que por otro lado, el horizonte de 1 año y medio, con el conocimiento de todo lo que se viene haciendo, te permite desarrollar acciones inmediatas, rápidas, y que no tienes que reelaborar, sino que tienes sobre todo que construir, reconstruir o continuar. Entonces, todos esos elementos los pones sobre la mesa y tomas una decisión. Entonces, no me pesa, al contrario, estoy contento, estoy satisfecho. Yo lo leo muy distinto de como lo lee Vicente, porque hay 2 elementos que me parecen fundamentales en esta coyuntura, Martí. Tú llegaste al gobierno de la Ciudad de México cuando el movimiento progresista perdió prácticamente la mitad de las alcaldías, por cualquier circunstancia política o de cualquier otra índole. Y en 2 años, en esta Secretaría de Gobierno, hubo un relanzamiento real y comprobable del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y supongo que ahora el reto del movimiento progresista en la ciudad es no permitir que las derechas que están acechando a la Ciudad de México se apoderen de ella. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, hay que reafirmar el carácter progresista de la Ciudad de México y cada quien lo tiene que hacer desde su trinchera. ¿Cómo lo va a hacer el jefe de Pero evidentemente que hay procesos, porque en el momento en que estás ubicado en la Secretaría de Gobierno, en una coyuntura con ciertas características, y es previsible que haya determinados movimientos y cambios por la coyuntura nacional, es evidente que debes tener previsto, no me refiero ahorita, sino con anticipación, que esta era una posibilidad, claro, entre las varias. Y obviamente, pues, era algo que tenía contemplado que podía pasar. Eso sin menoscabo de la otra que mencionas, claro, ¿no? Pero llegan momentos en que tienes que tomar decisiones. La política es de valientes también, ¿no? Es de con pantalones, bueno, tomar decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Un día llegué al Congreso Nacional de Morena, un 19 de noviembre del 2012, iba con mi trajecito porque venías de la Cámara. Tenía que irme a la Cámara de Diputados ahí y me dicen los compañeros, te vamos a proponer como presidente Morena. Me lo dijo Paco Taibo. Le digo, no puedo, pues soy diputado federal, ya tengo tarea. Le digo, yo ya tengo tarea ya. Dice, me vale. Dice, yo te voy a proponer. Y en efecto, se hace la reunión del consejo y él levanta la mano y me propone. Y compañeros que conozco desde hace años, de Jalisco, de Guanajuato, de Oaxaca, de otros lugares, pues se acercaron conmigo y te vamos a apoyar. No era algo que yo tuviera previsto, eso no estaba planeado. Es más, yo era diputado y el estatuto decía, los diputados no pueden formar parte, los legisladores no pueden formar parte del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ahí, en cuestión de minutos, yo estaba sentado en la silla oyendo que hacían las propuestas y yo tenía que pasar el micrófono a decir, no puedo porque soy diputado, o podía decir, en este momento solicito licencia como diputado. Entonces, pues ya iba pensando y dije, ¿qué es lo políticamente certero? ¿Qué es lo políticamente correcto? Lo más cómodo era decir, no, yo soy diputado, ya me quedo en la diputación y punto. Pero lo otro fue pensar en la historia. Entonces dije, lo histórico es aceptar. Y entonces llegué al micrófono y dije, sí acepto, compañeros.
porque sé que tengo que pedir licencia. En este mismo momento envío mi solicitud de licencia a la Cámara. Y mandé mi solicitud con un motociclista por fax y por internet. Y el que estaba al frente de la Cámara era Manlio Fabio Beltrones y dijo, sí, la aprobamos rapidísimo. Entonces, cuando yo ya tomé protesta como presidente, no sé, una hora después, 1 hora y media después, ya estaba aprobada mi licencia, ya tomé protesta y lo primero que dije fue, compañeros, les informe que fue aprobada mi licencia, cumplo con el estatuto. Ya yo estaba bien contento y entonces le hablé a mi esposa, y yo, oye, me habló, no sé, nos hablamos. Y yo muy feliz le dije, oye, acaban de elegir presidente nacional de Morena. Y entonces ella me dice, oye, está muy bien, felicidades, pero ¿y de qué vamos a comer? Pero bueno, pero así son las cosas. Oye, ya no tengo trabajo. Tuve que tomar una decisión ahí, ¿no? De hecho, le dije a César Yáñez andaba por ahí, le digo, ¿cuál es la primera tarea? Ya ves que él estaba muy pegado en toda la gira con el licenciado López Obrador. Y me dice, pues por lo pronto ahorita hay que hacer un partido virtual. No había nada de recursos, ni prerrogativas, ni registro, ni gobernadores, ni diputados. Déjame decir esto, porque el presidente... Pero así son las decisiones, claro, ¿no? No, y qué bueno que nos abres el panorama para aquellos que estamos interesados en desmenuzarle a la audiencia cómo funcionan las decisiones políticas. Pero el presidente ha hablado mucho del movimiento, de no zigzagueos, de apostarle no a la persona, sino a este proceso de transformación. Va a sonar a cebollazo, pero tú sabes que tenemos años de conocernos, tú también conoces desde hace años a Luis Guillermo, sabes que te respeto, y si ya me dicen palero de López Obrador y no sé qué de Morena, y, total, me importa, me vale un comino, ahí te va esto. Luis Guillermo, esta decisión que toma Martí Batres de asumir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es un ejemplo de apostarle por el movimiento y no por intereses personales. Así lo estoy entendiendo. Me correspondía para que continuara el movimiento de transformación que ya está echado a andar, como te correspondía en ese momento, como tú lo estás comentando, Martí, asumir las riendas de Morena. Y ojalá que se entendiera entre otros personajes y en otros niveles estas decisiones que definitivamente no son reconocidas como deberían por la falta de entendimiento, ¿no? Es que así construyes el liderazgo, la autoridad moral, el apoyo, así lo construyes. Te voy a decir esto. Yo, en cuanto aparece la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador para consultar si Morena se convierte en partido político, que la hace aquí un 9 de septiembre del 2012 en el Zócalo, pues yo lo fui a ver y le dije, yo me quiero ir ya a Morena. Ya quiero salirme del PRD, ya no estoy a gusto y quiero irme a Morena. Y me dijo, no hay prisa. Tú piénsalo bien, en fin, no hay prisa, el proceso va a estar abierto. Pero yo renuncié al PRD. Y cuando llegué a ese congreso del que hablo, que varios compañeros me decían, no te vamos a apoyar para que seas el presidente de Morena, yo les preguntaba, ¿por qué? Ahora sí, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Y entonces me decía, muchos compañeros me dijeron, porque tuviste la decisión de renunciar al PRD. Entonces, la congruencia. ¿Cómo lo veían muchos compañeros? Como una renuncia a algo seguro, a algo cómodo en ese momento, para asumir colectivamente, junto con muchos más, un proyecto colectivo que en ese momento era incierto en su perspectiva y que estaba basado básicamente, por un lado, en nuestra convicción y en la confianza, en la intuición de lo que se iba a dar como proceso social y político en los años siguientes. Entonces, esa decisión motivó la otra decisión, ¿no? Haber renunciado al PRD fue un factor que en las bases de Morena fue importante para el apoyo que me dieron en ese momento, ¿no? Tienes por delante poquito menos de 500 días. 500 días no solo para
para este panorama que comentas de tener la ciudad bajo control en todos los sentidos, sino también para poner un sello, el sello del jefe de gobierno Martí Batres? ¿Tienes ya un plan de esta ruta de que quizá es breve, pero que puede ser muy significativa? Mira, por un lado he hablado de que hay un sello de la Cuarta Transformación. Se expresa en algunas frases del presidente López Obrador que me gusta mucho por lo que significan. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, para poner un ejemplo. Y digamos, ahí se identifica mucho de lo que pensamos, muchos de nosotros. Y yo puedo decir, he comentado que algunas líneas desde mi perspectiva, ¿qué es el ejercicio del gobierno? Es un ejercicio de servicio a la gente, es servir a la gente. En segundo lugar, es contacto cotidiano con la gente. Y en tercer lugar, un punto muy importante es poner acento en lo social. Es decir, en una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿qué distingue a un proyecto progresista? Ver hacia los que han sido olvidados, los que están en desventaja, en desigualdad. Por eso, todo lo que signifique igualar, todo lo que signifique equidad, todo lo que signifique combatir exclusiones, discriminaciones, pobreza, en fin, todo eso representa nuestro proyecto. ¿Qué frase estoy usando? Acento en lo social. Eso es lo que dijo. Martí, ¿es tu momento máximo en tu carrera política? ¿Llegar a ser jefe de gobierno es lo máximo a lo que aspiraba Martí Batres después de ser legislador, después de ser presidente de Morena? ¿Cuántos años tienes? Perdón que te pregunte, jefe de gobierno. Tengo 56. O sea que en el panorama... Cuando conocí a Guillermo tenía 30. Sí. Tenía 30 cuando... Se ve más golpeado aquel, pero... Él tenía 30 y yo tenía pelo. La verdad, la vida me ha tratado bien. Se lo dije el otro día, no pasaron los años por Martí Batres. No. Todo el movimiento de izquierda envejeció, pero míralo a él. ¿Qué sigue? O sea, yo sé que estás enfocado en este año y medio como jefe de gobierno, Martí Batres. En la lucha hay muchas cosas que hacer. No se puede todo reducir a un determinado cargo o puesto público, ¿no? Incluso fuera de la administración también hay lucha, hay lucha social. Yo he estado en diversas luchas sociales, aunque tengo muchos años en la lucha política y social. Empezaste chamaco. No tengo tantos años ocupando cargos públicos. Yo creo que unos 15 años he tenido cargos públicos, responsabilidades públicas. Pero dependiendo de lo que ocurra en el proceso más, interno rumbo al 2024, ¿aspira Martí Batres en algún momento a ser miembro de gabinete a nivel federal? O más adelante, te diría dos cosas. Voy despacio, pero deprisa. Mira. O algún día buscar también no despachar aquí, sino allá enfrente. Mira, te diría dos cosas. Una, lo importante es la transformación. Es decir, los cargos pueden servir si se utilizan para hacer cambios. Por ejemplo, si un cargo público se utiliza para impulsar la pensión de adultos mayores, para impulsar el reconocimiento de la gratuidad de la educación a nivel superior, en fin, entonces quiere decir que ese espacio de poder político está sirviendo para un noble fin, por un lado. Y segundo, pues la vida tiene muchas aristas, entonces se irán desarrollando, pero tampoco puedo yo, al comenzar una administración, al comenzar una responsabilidad, puedo estar pensando, ¿cuál sigue? O sea, yo tengo que desarrollar esta, hacerlo bien, y cuando culmine, entonces pensamos en otra cosa. Pero no antes, porque si no uno se distrae. Entonces hay que concentrarse en la tarea. Eso es lo que he hecho
a lo largo de varios años y de diversas responsabilidades. Tengo una responsabilidad, en eso me concentro. La responsabilidad anterior queda atrás, ya fue otra cosa, vamos a concentrarnos en nuestra tarea. Recién llegué aquí a la Secretaría de Gobierno, hace 2 años casi. Primero me presentó Claudia en una conferencia de prensa, un lunes, y yo tomaba posesión un jueves. Entonces, el lunes que me presentaron, después de ese lunes me hicieron varias entrevistas, entonces me decían, o en una entrevista me preguntó un periodista, ¿y vas a buscar la jefatura de gobierno? Le digo, espérame tantito, le digo, todavía no tomo posesión de la Secretaría de Gobierno. La llave de la puerta del... Sí, se me hace que literal. Transmití aquí abajo Todavía sin no. censura. No era ese. Sí, literal. Entonces, vamos a desarrollar nuestra tarea, nuestro trabajo, y en virtud de eso, pues ya vemos que sigue, cómo colaboramos, dónde ayudamos, en qué participamos. Pero sí es un escalafón importante en tu vida. Lo digo porque estuve ahí el día que tomaste posesión, el día que rendiste protesta frente al Congreso, y vi 2 momentos significativos. Uno quizá no tan entrañable, cuando alzaste la mano y dijiste sí protesto y bla, 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 pero otro que me pareció mucho más profundo y mucho más intenso, Martí, cuando ibas entrando al salón y te abrazaste a tu padre. Y lo besaste en 2 ocasiones, y ese momento, yo ahí sí vi, no estaba tan cerca, pero vi que las piernitas sí te estaban temblando. Pues tienes toda la razón. Porque además hay toda una historia de lucha ahí. ¿Qué te dijo? Bueno, él, pues muy contento, él muy orgulloso. Él es nuestro padre y es nuestro maestro. Tú conoces a algunas de mis hermanas. Tengo 4 hermanas y yo. De los 5, 3 participamos activamente en la vida política. 2 de mis hermanas se dedican a otra cosa. Una es periodista, como ustedes, y otra más se dedica a una empresa de alimentos veganos. Pero todos compartimos ideales, todos hemos estado en la lucha, porque eso aprendimos de mis papás. Esencialmente esa es la vía por la que llegamos. Entonces, pues él siempre se pone contento en estos momentos. Él estaba muy contento. Mi papá tiene 88 años. También a mí me dio mucho gusto este asunto de los tiempos. Ahorita mi padre lo puede ver. Percibí un nudo en la garganta. Fue muy entrañable ese momento. ¿Ganas de llorar? ¿Te dan ganas de llorar? ¿Se te aguaron los ojos? Bueno, él muy contento. Es que, él muy contento. como lo dices, él muy contento. Es un punto culminante de una carrera política que además ha sido congruente. Si no culminante, sí es un momento, pues una responsabilidad muy especial. De todas las responsabilidades, y tú has conocido las que he ido tomando, porque me conociste cuando asumí mi primera responsabilidad pública de alto nivel, por decirlo así. Esta es la más compleja, naturalmente. Esta es la más compleja. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido muy generosamente a tu persona, Martí, y mañana estará celebrando un 5º aniversario de la victoria de la 4T. Algunos de ustedes han dejado sangre, sudor y lágrimas en el camino para que avance esta 4T. ¿Qué te significa que el líder máximo del movimiento te reconozca como te reconoce? Me imagino que también mucho significado. La decisión de aceptar el encargo. ¿Y cómo ves este contacto tan importante que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador? Como ningún otro presidente llega en la recta final, podemos hablar ya de la recta final de su sexenio, con la aprobación al tope a su gestión, y que de alguna manera significa un ejemplo a seguir para ustedes, los que están gobernando. Bueno, las palabras que dijo el presidente de la República sobre mí,
pues obviamente que me llenaron de gusto. Yo le agradecí en un tuit. Cuando lo vi, lo volví a agradecer sus palabras, y no solo sus palabras, sino pues todo el contexto, porque evidentemente que mi participación, mi identificación con lo que es el obradorismo como un movimiento social y político, pues también ha sido clave para estar en estas responsabilidades que he tenido, ¿no? O sea, no es simplemente el mérito personal solamente, que seguramente se suma, sino también esta amalgama con un movimiento que ha dirigido Andrés Manuel López Obrador. Yo he dicho que el obradorismo tiene un tal impacto. Estamos hablando de un movimiento de más de 20 años, es un movimiento de unos 30 años, si lo vemos en su conjunto, que la huella que deja es parecida a la del cardenismo en México en otro tiempo, o a la del peronismo, como movimiento de transformación, como cultura política, porque tiene un conjunto de elementos que han transformado la cultura política. Y es un dirigente al que respeto mucho. Yo, incluso cuando estoy en una reunión con él y tengo alguna opinión sobre un tema, me reservo, porque yo he visto, esa es mi experiencia, cómo Andrés Manuel va muy adelante siempre. Hay cosas que uno está pensando, está reflexionando sobre un escenario, y te das cuenta luego que él ya lo pensó, ya lo vio, ya lo descartó, ya vio otra cosa. O sea, ve mucho hacia adelante siempre. En él se combinan varios factores, varias cualidades que las ha convertido en un activo político. Hace rato a algunas compañeras del Gabinete Federal les decía, porque hablaban de sus giras tan intensas, decía, ¿cómo aguanta, no? Qué fortaleza, ¿no? O sea, está de lunes a viernes, la reunión a las 6 de la mañana, luego una mañanera que puede durar 2, 3, hasta 4 horas, y luego sábado y domingo se va a los estados y regresa el lunes otra vez y comienza. Pues es muy fuerte físicamente hablando, pero no solo es fuerte, sino que convirtió esa fortaleza en un activo político y utilizó su fortaleza física para autoimponerse unas jornadas de trabajo que le permitieran transformar y revertir los ritmos de la política. Es donde el factor subjetivo cuenta para cambiar las condiciones objetivas, se diría en el viejo lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando fue presidente nacional del PRD en el año 96, 97, él fue hasta 99, pero ese lapso hizo un recorrido de tal velocidad en el país. O sea, en un día recorría 1, 2, 3, 10 municipios diferentes, que la distancia que tuvo respecto de los otros dirigentes partidistas de los otros partidos fue muy grande. Entonces, mientras él iba a 10 municipios, el dirigente del PAN iba a 1, ¿no? Entonces, con esa capacidad, pues transformó, cambió, le dio una velocidad al cambio político muy importante y tuvo unos resultados impresionantes. Entonces, su agudeza, su inteligencia política, estratégica, su fortaleza, pues se combinan en una capacidad de trabajo, de transformación, que bueno, pues vemos todos nosotros pues lo que ha sucedido, cómo ha conducido todo este proceso. Martí Batres, ¿tú te consideras entonces un hijo político, un discípulo de Andrés Manuel López Obrador? Pues bueno, no sé si se deban utilizar esos términos, pero evidentemente ¿Cómo te asumes? Que he aprendido muchas cosas de él y busco observar. No se pueden repetir, ¿verdad? Mecánicamente uno puede decir voy a hacerle exactamente igual, porque cada quien tiene condiciones, circunstancias, historias distintas, pero todo el tiempo se aprende de él. Todo el tiempo se aprende de él y yo creo que ha enseñado mucho en materia política, ¿no?
Me gustaría llegar a tener ese ritmo de trabajo, ¿no? O sea, estos 400, 500 días serán 1000. Eso espero. Pero lo que sí te puedo decir es, no estamos descansando ni un minuto. O sea, no hemos parado, no he parado. Desde que tomé protesta, ¡pum! Ese viernes por la noche, sábado, domingo, lunes, martes, y estoy atendiendo las 3 cosas que te decía: lo emergente, lo que está en proceso, y las cosas nuevas que estamos introduciendo. Entonces, cada día lo llenamos de una gran actividad. Pero sí te puedo decir, sí me inspiro mucho en Andrés Manuel López Obrador. Le tengo admiración, le tengo respeto, y creo que es un gran dirigente que México necesitaba. ¿Y que seguirán necesitando cuando se vaya? Bueno, hay que crecer, hay que crecer. O sea, estamos obligados, quienes formamos parte de este movimiento, en crecer políticamente, porque los años venideros requerirán de liderazgos, requerirán de mucho trabajo. Evidentemente, un dirigente así no se da todos los días. Son casos excepcionales. Claro. Pero él ha abierto un proceso, y al abrirlo hay que meterse, ¿no? Es decir, también ha habido otros procesos históricos con grandes dirigentes, y luego muchos otros contribuyen con su parte para transformar el país. Por eso considero tan importante acompañar al presidente mañana. Mañana estamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin politiquerías, sin porras, sin ataques. Esto es importante, y se lo hemos dicho a todos los compañeros en cuanto hemos podido. Es el evento de mañana sábado 1 de julio a las 17 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya me permitieron ustedes todo el comercial completo. Es un evento con el presidente, es un evento que encabeza el presidente, el jefe del Estado mexicano, y es una convocatoria abierta, va mucho más allá de las fronteras de Morena, es una convocatoria a toda la ciudadanía, y tiene 2 propósitos muy importantes. Uno de ellos es celebrar 5 años de transformación, y otro propósito es hablar de todo lo que ha sucedido en estos años. Y vaya que, no quiero aquí reproducir todo lo que ha sucedido, pero yo no sé ustedes, pero desde que yo soy niño, este es el primer sexenio que me toca sin devaluación del peso. Echeverría, López Portillo de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos tuvieron una devaluación del peso. Este es el primer sexenio que me toca donde no solo no hay devaluación, sino hay reapreciación del peso. Es interesantísimo, ¿no? Y este es el primer sexenio después de más de 40 años que tendremos, después de 45 años tendremos una refinería también. Es un sexenio que después de que habían los neoliberales sepultado los trenes, tendremos trenes. Es un sexenio después de 3 que intentaron hacer un aeropuerto, que tenemos ya el aeropuerto de Felipe Ángeles. Este es un sexenio donde llegaron a la Constitución, al artículo 4, la pensión de adultos mayores, las becas para personas con discapacidad, las becas para estudiantes. Este es un sexenio en el que se corona una lucha que tú conoces, que dimos en su momento por la gratuidad de la educación pública superior, y ahora la Constitución lo dice gracias a la Cuarta Transformación. Entonces, pues menciono algunas cuestiones. Este es un sexenio en el que salario mínimo, los que se creían dueños del país ya pagan los impuestos que les corresponden. Bueno, pues fíjate que en plena pandemia, el año 2020, cuando quebraron más de 1 millón de empresas, el fisco recaudó más que en el 2019. ¿Cómo te explicas eso? Le llaman el milagro tributario de la 4T. Se explica porque los que no pagaban impuestos pagan, o los que pagaban poquito ahora pagan todo, porque no aumentaron los impuestos, no aumentaron las tasas impositivas, no se reformaron las leyes del IVA o del impuesto sobre la renta. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues porque ya no existe la condonación fiscal, ya el que tiene que pagar, paga su parte, así como paga el pequeño empresario, pues también el de arriba también ahora tiene que pagar. Lo que dice la ley, no más. Y ya con eso aumentó la recaudación tributaria, que también es uno de los cambios interesantes que han ocurrido
a lo largo de estos años. Por eso digo, pues hay muchas cosas que celebrar. Lo del salario mínimo es un aumento del 100% en términos reales del salario mínimo, ¿no? Ya el salario mínimo se utilizaba para medir las multas, ¿no? Entonces, te pasabas un alto, 100 salarios mínimos, o sea, realmente era ya una ridiculez. Luego, ya cuando aumenta ahora el salario mínimo, ya a veces hasta algunos organismos dedicados a ciertas políticas públicas tienen problemas, porque el salario mínimo era tan bajo que si dijeras la vivienda de interés social es para los que ganen un salario mínimo, pues serían muy poquitos. Entonces se puso el rango de 3 a 5 salarios mínimos. Pero ahora 3 salarios mínimos son casi 20,000 pesos y 5 salarios mínimos son casi 32,000 pesos. Entonces ya no son los mismos rangos, ¿no? Ya son ingresos mayores. Martí, te queremos dar las gracias por esta conversación. ¿Cómo? ¿No le vamos a preguntar de la oposición que le llama porro, que le escupe veneno? No le vamos a... Somos provocadores, Luis Guillermo. ¿No le vamos a preguntar por las botargas de dinosaurio allá afuera? Yo, por lo pronto, porque nos vamos a seguir viendo. Ya habrá tiempo para el debate. Ya se les acabó el tiempo ahora. No. Bueno, que quede como compromiso, sí, ¿no? Mira, ahorita amor y paz. Y luego ya vemos cómo va el debate nacional. Pero estoy enfocado en los temas del gobierno de la ciudad y trabajando. Muchísimas gracias por este tiempo, Martí. Luis Guillermo Hernández. Muchísimo éxito. Muchísimo Gracias. éxito. Gracias, Luis Guillermo Hernández. Gracias, Vicente Serrano. Tenemos que Muchas volver gracias. a hacer los programas aquí afuera para que salga el jefe de gobierno en las noches a transmitir con nosotros. Gracias sobre todo a ustedes, y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros este diálogo sin censura y que teníamos en agenda con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Nos vemos mañana en el Zócalo a las 5 de la tarde, mañana sábado. Que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Y una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.